idea muy maravillosa. Damas y caballeros, demos la bienvenida al senador Cory Booker. ¡Hola, Filadelfia! Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hace 240 años, nuestros próceres se reunieron en esta misma ciudad y se declararon ante el mundo que nosotros seríamos una nación libre e independiente. Hoy nosotros nos unimos acá nuevamente en esta ciudad de amor y hermandad para reafirmar nuestros valores ante nuestra nación y todo el mundo. Nuestro propósito no es como ellos para iniciar una gran nación, pero asegurarnos que continuemos en nuestras mejores tradiciones y con honores humildes a generaciones de patriotas de generaciones anteriores. Dos estadounidenses importantes, Hillary Clinton para presidenta y Tim Kaine para vicepresidente. Ahora, viendo nuestra historia, nuestros próceres establecieron documentos de fundación que eran algo no perfectos, tenían las imperfecciones y el fanatismo del pasado. A los indígenas estadounidenses se les llamaban salvajes. Los negros americanos eran fracciones de humanos y las mujeres ni se mencionaron. Estas partes feas de nuestra historia no distraen de la grandeza de nuestra nación. Creo que somos una nación aún más grande, no porque comenzamos perfectos, porque cada generación exitosamente ha trabajado para hacernos una mejor y más perfecta unión. Generaciones de estadounidenses héroes han hecho más inclusivos y más amplios y más justos en nuestro país. Nuestra nación no fue fundada porque oramos todos juntos de la misma forma, porque todos nos veamos igual, porque todos somos del mismo árbol familiar. Pero en esta democracia más antigua del planeta Tierra, establecieron que todos somos creados iguales, que tenemos derechos inigualables y que es un orgullo de bajo esta fundación construimos una grande nación. No importa quién sea, rico, pobre, asiático, blanco, hombre, mujer, gay o heterosexual o lo que sea, merece todos los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. En esta ciudad, nuestros fundadores establecieron una declaración de independencia, pero les cuento que también hicieron una declaración histórica de interdependencia. Ellos sabían que si este país iba a sobrevivir, iba a prosperar, necesitamos hacer un cometido singular y extraordinario el uno al otro. Y respeto los valores e ideales del individualismo y la autosuficiencia. Pero ese individualismo no conquistó a los británicos, no construyó los caminos, no hizo un mapa del genoma humano. Eso lo hicimos juntos. Bueno, entonces este es el
la comitiva del patriotismo. Es el compromiso del amor al país, pero no pueden amar al país sin amar a sus conciudadanos y conciudadanas. No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que apoyarnos el uno al otro, habilitar el uno al otro, encontrar el punto común y tenemos que edificar puentes para superar nuestras diferencias y buscar el bien común. Nuestro país no puede llegar a ser donde las aspiraciones más altas son de nos toleremos el uno al otro. No es un llamado para ser un país de tolerancia, es un país de amor. Por eso, esa última línea de la Declaración de Independencia lo dice claramente. Dice que para hacer que este país funcione, tenemos que comprometernos nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado. La tolerancia no es el camino. Quiere decir que voy a soportar el derecho de ser diferente, que si te desapareces de la faz de la tierra, no soy ni mejor ni peor. Pero el amor sabe que cada estadounidense tiene valor y no importa su historia, no importa su raza, su religión o su orientación sexual. El amor reconoce que nos necesitamos los unos a los otros y juntos somos mejores, divididos somos débiles, vamos en decaída, pero unidos somos fuertes. Cuando somos indivisibles, somos invencibles. Y esto es el entendimiento del amor que se formula en una de mis lemas más importantes. Si uno quiere ir rápido, vaya solo. Pero si quiere ir lejos, vaya juntos. Esta es la razón por la que estoy tan animado, motivado en esta elección, porque creo que esta elección es un referendo de quién más representa el liderazgo que necesitamos para llegar lejos juntos. Donald Trump no es ese líder. Lo hemos observado, tratar de conseguir que se rían a costa de otras personas y inspirar temor cuando necesitamos inspirar valor para tratar de alzarse en los sondeos para llevar la plática nacional, el diálogo nacional a la calle, a la cloaca. Y él decía que mi colega del Senado decía no era héroe de guerra porque lo capturaron. No me gusta la captura. ¿Va a decir eso de prisioneros de guerra de prisioneros de Segunda Guerra Mundial, de los hombres valientes de Irak y Afganistán en este momento que están arriesgando la captura o peor? Esto no es el comandante en jefe. Hemos observado a Donald Trump pintar como una manera muy amplia que los mexicanos americanos que vinieron a construir una mejor vida en los Estados Unidos traen crimen y drogas. Llamó a muchos de ellos violadores. Dijo que un juez federal nacido en Indiana no se le puede confiar para hacer su trabajo por su legado mexicano. Esa es una declaración que otros republicanos han descrito como racista. Hemos observado a Donald Trump, a nuestros hijos, nuestras sobrinas y nietas, y llamar a las mujeres nombres feos, perras, cerdas, gordas. Bueno, cuando él trata a otras mujeres que nunca aceptaría que otro hombre hablara así de sus hijas o su esposa. En esta gran nación donde nuestros próceres pusieron un principio fundamental de libertad religiosa, él dice, vamos a eliminar a todos los musulmanes, no dejar a ciertas personas entrar en nuestros Estados Unidos por la forma en que
oran ellos. Yo tomo interés en particular de que él dice que va a gestionar nuestro país como gestiona sus negocios. Yo vengo de Jersey. Y saben, soy de ese estado jardín. Y hemos visto cómo él lidera en Atlantic City. Él se enriqueció mientras sus empresas se declararon varias veces en quiebra. La gente dañada, la gente lesionada. Y él dijo, sí, saqué grandes sumas de ahí. Sí, sacó bastante dinero, pero él estafó a contratistas, muchos de ellos negocios pequeños, rehusándose a pagarles por el trabajo bien hecho. Hemos visto demasiadas personas, un puño de ellos ascendiéndose, enriqueciéndose, mientras la masa se va luchando con la quiebra, con el presupuesto familiar. Y nosotros en los Estados Unidos nos defendemos ante los bullies, ante los acosadores, los que quieren denigrar a los otros. Denigrar a otras personas. Nosotros no dejamos que las personas critiquen nuestros valores. Nosotros vamos en contra de ellos. Entre crisis de la guerra civil, Lincoln se puso de pie y ya habló con todo el país sin malicia hacia ninguno y caridad hacia todo. Esta es nuestra historia. Esta es la historia que se me enseñó a mí. Mis padres nunca querían que mi hermano y yo fuéramos nosotros jactantes. Siempre nos recordaban que nuestras bendiciones venían de estadounidenses ordinarios que mostraban decencia, amor y caridad. Gente que luchaban, sudaban, sangraban por nuestros derechos, pagaron el precio final para los derechos que nosotros disfrutamos. Nosotros no podemos pagarles de vuelta por su servicio, pero tenemos la obligación de pagarlo a otros por nuestro servicio y nuestro sacrificio. Yo apoyo a Hillary Clinton porque estos son los valores de ella. Y ella ha estado pagando a los demás por toda la vida con su servicio. Mucho antes que se metiera en la política. Ella estaba en Massachusetts tocando las puertas, recogiendo las historias de los niños discapacitados. En el Carolina del Sur trató de reformar el sistema penal de adolescentes. Y en Alabama ayudó a descubrir la discriminación en las escuelas segregadas y a ayudar a los pobres a representarlos en los tribunales. Ella ha luchado para el pueblo y ella ha dado resultados, y por eso nosotros sabemos que ella va a luchar para nosotros y dar resultados como presidenta. Pero les cuento, tenemos una nominada para el presidente en la señora Clinton. Cuando hay tantas diferencias en las riquezas, y no debemos medirnos de cuántos millonarios y multimillonarios tenemos, pero que tan pocas personas tenemos ya que quedan en la pobreza. Hillary sabe que cuando ganan un salario justo, los trabajadores no solamente ayudan a su familia, es una economía más estable, más duradera, y todos los estadounidenses somos más ricos, y con la educación y el conocimiento, más educación, vamos a tener más innovación y más educación y más líderes en el mundo. Ella sabe que la universidad sin deudas no es un don, no es caridad, es una inversión que representa lo mejor de nuestros valores, lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nuestro partido, todos nuestros valores, ideas compartidas. Bueno, Hillary Clinton sabe que cuando nosotros tenemos el permiso pagado familiar, que es algo que tiene que suceder. Bueno, que la familia no tiene que escoger la diferencia entre quedarse con la familia e ir al trabajo, porque son los cimientos de nuestro país. Esos son los cimientos del país que es la familia. Hillary Clinton sabe
que la seguridad no viene del chivo expiatorio de otras personas por su religión. Y de separar a nuestros aliados. Tenemos que derrocar a nuestro enemigo común al trabajar juntos. Y ella sabe de lo que yo lucho todos los días, que nuestro sistema penal necesita desesperadamente reforma. Necesitamos justicia en un sistema, como el profesor Brian Stevenson dice, le trata mejor si es rico y culpable que pobre e inocente. Y ella sabe que nosotros podemos ser una nación que tanto cree que los oficiales de las fuerzas del orden necesitan más respeto, más apoyo, más cooperación, y cree que un manifestante de 20 y tantos años, negro, merece ser escuchado con más empatía y valor, y que el cambio es necesario en el sistema. Y Hillary Clinton sabe lo que Donald Trump traiciona una vez tras otra en la campaña, que no somos una nación de cero suma. No eres tú o soy yo en contra de uno el otro. Somos nosotros interdependientes, interconectados, con un destino intercalado, cuando nos respetamos el uno al otro, cuando defendemos el uno al otro, juntos en contra de nuestros desafíos. Un vecino con un hijo de necesidades especiales y otro con la enfermedad de la adicción, cuando mostramos valor y compasión y evidenciamos que somos los Estados Unidos de América, una nación bajo Dios y unidos. Eso es cuando somos más fuertes, cuando llevamos de la grandeza de Estados Unidos a un Estados Unidos aún más grande y más importante. Les digo en este momento, cuando Trump insulta y dice groserías de otros Estados Unidos, pienso en ese poema de Maya Angelou. Ustedes lo conocen, saben cómo comienza. Pueden escribir de mí en su historia, con sus mentiras amargadas. Pueden llevarme al piso y revolcarme en el piso, pero yo me levanto. Ustedes conocen esas estrofas. Esto representa nuestra historia estadounidense. Hace 240 años un rey inglés dijo que iba a aplastar nuestra rebelión. Pero los estadounidenses de Bunker Hill, de la batalla de Trenton, se pusieron, y tantos caídos, sacrificando sus vidas en apoyando nuestra declaración de independencia. Vamos a levantarnos. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Los esclavos que escaparon sabiendo que la libertad no es seguro para algunos hasta que es algo asegurado para todos. Hambrientos, y ellos vieron desde la oscuridad, vieron la estrella del norte. A Estados Unidos, vamos a levantarnos. Inmigrantes arriesgando sus vidas en los momentos del trabajo de fábricas, de infantiles, de niños, y ellos gritaron para que todos pudieran escuchar. Estados Unidos, vamos a levantarnos. El rey apuntó a la cima. Kennedy apuntó a la luna. De Seneca Falls a los que se pudieron de pie en Stonewall Inn, gigantes ante nosotros, en un coro de compromiso estadounidense. Vamos a levantarnos. Mis conciudadanos estadounidenses, no podemos llegar a ser indiferentes o no podemos ser complacientes en cuanto a esto, conformes con estos. Tenemos que marcar la diferencia. No podemos dejarnos seducir por el cinicismo acerca de nuestra política. El cinicismo es un refugio para los cobardes. Esto es
hogar de los bravos, el lugar de los valientes. No vamos a fracasar, no vamos a caer, no vamos a ir de retirada, no vamos a dejar a un lado nuestras ideas y nuestros morales. Aquí en Filadelfia, que declaremos de nuevo que vamos a llegar a ser un pueblo libre, libres de temor y de intimidación. Vamos a declarar de nuevo, somos un país independiente, que el amor siempre gana al odio. Vamos a declarar para que generaciones que aún por nacer pueden escucharnos. Somos Estados Unidos de América. Nuestros mejores días vienen adelante. Y juntos con Hillary Clinton como nuestra presidenta, Estados Unidos va a levantarse. Dios bendiga América. Que levantemos juntos. Dios bendiga América.